Hoy comenzamos el libro de Baikra, traducido como el libro de Levítico. Es el tercer libro de la Torá. Y este libro específicamente va a hablar sobre la pureza y la impureza. En alguna parte se va a referir específicamente, muy técnico, a los sacrificios, y en la otra parte a las relaciones con las personas, el alimento y algunas costumbres que hay que tener en cuenta. El inicio de este libro, Baikra, justamente comienza con la palabra Baikra. Baikra es llamó. ¿Quién llamó? Dios llamó. ¿A quién llamó? Llamó a Moshe. Les recuerdo que en el último capítulo del libro de Shemot, de Éxodo, Dios le dice a Moshe que levante el tabernáculo. Moshe levanta el tabernáculo y una columna de nube lo cubría durante el día y una columna de fuego lo cubría durante la noche. También les recuerdo, para los que nunca escucharon esto, que la columna de nube es la misericordia divina y la columna de fuego es el atributo de justicia divina. Así que cada vez que ustedes lean en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, la columna, la nube y todo ese tipo de cosas, se refiere a la misericordia divina. Y cada vez que escuchen el fuego divino, se relaciona a la justicia divina. La deformación de estas interpretaciones, porque no se conoce absolutamente nada sobre la cultura judía, terminó en que cuando venga Cristo por la segunda vez vamos a salir volando arriba de las nubes. Son interpretaciones ajenas a lo que significan las palabras en la sociedad y en el lenguaje en el cual Yeshua habló. Yeshua no fue el primer cristiano, no habían cristianos. Eso nace en el año 130 en adelante, cuando los gentiles ocuparon el liderazgo de las primeras comunidades judío-mesiánicas. ¿Qué hacían las primeras comunidades judío-mesiánicas? Exactamente lo mismo que estamos haciendo en este servicio. Una cierta cantidad de oraciones, unos salmos, lectura de Torah, como han escuchado hoy, mucho más largo, toda la para allá, nosotros reducimos a unos versículos nomás. Después, un mensaje dado por el rabino a cargo, y después se despedían para ir a comer a sus hogares. Bueno, todo eso se cambió y terminó en una religión que se basa en conceptos griegos y romanos. Hoy, justamente, vamos a introducirnos en el libro en que nos habla de los sacrificios. La palabra Baikra tiene particularmente la alef final, la final de las letras, reducida, chiquita. Y se destaca de la palabra Bayeker, que se escribe exactamente igual, menos la letrita alef. Bayeker nos recuerda a Bilam. Bayeker significa se encontró con. Bilam se encontró con Dios. Bilam que trató de destruir al pueblo de Israel. A diferencia de Baikra, en donde Dios los llama a Moshe, y aparece la alef chiquitita, implicando esto la humildad de Moshe. Como Moshe era muy humilde, no quería acercarse al pescado, entonces Dios lo llama. Quiere decir que en la medida que trabajamos nuestro interior y nos volvemos más humildes, es Dios el que nos llama para habitar en nosotros. ¿Qué son los sacrificios? Otra de las cosas que se conoce muy poco. Obviamente, pobres animalitos llevados al degüello. ¿Por qué se dio esto en esa época? Bueno, era otro hombre, otra sociedad, otro mundo. ¿Qué se hacía en esa época? Se sacrificaban a las personas, a los dioses de los pueblos de la antigüedad.
Entonces es un avance al nivel de conciencia. Bueno, en vez de sacrificar personas, sacrifiquemos animales. Creo que hoy en día, excepto ciertos grupos muy minúsculos, que siempre los hay, nadie mataría un animal para agradar a Dios. Pero vivimos en otra sociedad, en otro mundo, con otros conceptos. Recién ahora, 2000 años después, se empieza a respetar a las plantas, a los insectos y a los animales. Tardamos 2000 años en darnos cuenta que son seres vivos, que tienen algo de Dios dentro de ellos. Bueno, ¿quiénes podían ofrecer sacrificio en el Mishkan, en el tabernáculo? Adán, Kiyad, Primigen, Corban. Toda alma de ustedes que se acerque a dar sacrificios. La palabra Adam, alma en hebreo, es interpretada como, esto lo dice el Midrash, interpretativo, Israel, los prosélitos y los gentiles. De esta manera, el Midrash, la interpretación rabínica, iguala a todos los hombres de la humanidad. Por eso, es un error creer que hay un solo pueblo elegido, que fue elegido para darle la Torá, la ley divina. Pero esta se abre a todos los hombres que quieran acercarse a Dios. La elección del pueblo es algo típico de la raza humana. Los cristianos quieren ser los elegidos, los judíos quieren ser los elegidos, los musulmanes quieren ser los elegidos, los hindúes quieren ser los elegidos. ¿Elegidos a qué? ¿Para qué? Para contactarse con la divinidad que veneran. La Torá es de carácter universal. Si bien habla de un pueblo, el pueblo judío, al cual premia o castiga, también es fácilmente interpretable como que es el reloj de la historia. Lo que le pasa a Israel es producto de lo que pasa también en la humanidad. ¿Qué es el Mishkan? El lugar en donde, el tabernáculo, el lugar en donde Dios, Betoham, pone su presencia, su Shekinah, en la persona. ¿Para qué acercarse? Si cometemos un error, hay que ir a ofrecer un sacrificio. Si queremos estar agradecidos porque nos pasó algo bueno que nos ha bendecido en la vida, hay que ir al Mishkan y ofrecer un sacrificio. Cuando se va a ofrecer el sacrificio, la persona pone sus manos arriba de la cabeza del animal y hace vidui, una confesión. Sin confesión, el sacrificio es inválido. Hubo un tiempo en el cual se priorizó el sacrificio antes que vidui, que la confesión. Entonces vino la ruina del primer templo en el año 586 antes de la era común. Algo muy interesante del Mishkan, del tabernáculo y de los sacrificios, es que podías llevar una vaca, un ave, una oveja, pero si no tenías los medios económicos para ofrecer ese sacrificio, entonces podías llevar harina con aceite, sin miel y sin levadura.
Eso iguala el concepto del sacrificio, que es confesar el error que se ha cometido. No hay prioridad ni para el rico ni para el pobre, ni para el que tiene ni para el que no tiene. No hay excusa. Después de la destrucción del segundo templo, los sacrificios se reemplazaron por tres cuestiones: conocimiento de la Torá, la tefilá, la oración, y Gemilut Hasadim, hacer obras de bien. Con esas tres acciones se reemplaza el sacrificio en el templo. La destrucción del segundo templo, años 70, se produjo, se interpreta, porque había un gran odio entre los hermanos en Israel. Entonces, las escuelas peleaban la una contra la otra para tener la interpretación correcta de la Torá. A un nivel que se había olvidado, Vaikra, que Dios llamó a Moshe por la unidad. En vez de escuchar lo que el otro piensa y lo que el otro cree, se paraban en la posición de que mi interpretación es la única, la mejor, y los demás están todos equivocados. Entonces, las escuelas se odiaban las unas a las otras. No había diálogo. Sobre esto se Yeshua puntualmente. Cuando fue a Jerusalén, entró sentado en un asna, conoce la historia, la gente le ponía sus los tzitzit los ponían sobre el tarí y el tzitzit los ponían sobre el piso para que él pasara y lo encerraban hacia arriba con ramas de palmeras, indicando que llegaba el Mesías. Era una manera de declarar que llegaba el Mesías, recordando la fiesta de Sukkot, pese a que estaban en Pesach, en la semana de Pesach. Por eso es inentendible, entre tantas cosas, el denominado Domingo de Ramos, en donde se va a un cierto lugar con un ramo en la mano. Es muy claro lo que dice la Escritura. Eran ramas de palmeras. ¿Por qué? Porque en Sukkot usamos las palmeras para hacer la Sukkah. La Sukkah es donde habitamos durante 7 días en la festividad de Sukkot, cuyo final es el derramamiento del Espíritu Santo para Israel y para todas las naciones. Bueno, y yo entró al templo y no tuvo mejor idea. No tuvo mejor idea que destrozar, tirar las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas. Y entonces dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Obviamente, sobre todos los hechos y hijos de Yeshua hay muchas interpretaciones. Las más alejadas son las griegas y las romanas, porque no conocen nada de lo que pasaba en Israel, ni cómo se interpreta Israel. Voy a tratar de darles el punto. Isaías 56, versículos 6 y 7, dice: mi casa, casa de oración, será para todos los pueblos. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Ustedes pueden leerlo después. Pero ¿para quiénes? Shomer Shabbat y Shomer Brit. Para los que guardan el sábado, Shomer Shabbat, y para los que guarden el pacto, Shomer Brit. Si guardás Shabbat y guardás la Torah, guardás vivir, entonces
la casa de Dios está abierta para que ingreses. Y no les estoy hablando de inversión. Les estoy hablando de relación con las leyes divinas y vivencia de las leyes divinas. Bueno, entonces, Yeshua tiró todo. Obviamente se enojaron las autoridades del templo. Obviamente. ¿Por qué hizo eso? Lamentablemente se enseña sobre esto con que se enojó porque vendían y compraban en el templo, lo cual es una interpretación llena de ignorancia de la misma escritura. Porque Dios dijo en la Torá que cuando la persona viviera lejos de Jerusalén y llegaba a las 3 fiestas de peregrinaje, Pesaj, Shavuot y Sukkot, no podía llevar un animalito 400 kilómetros. Entonces, ¿qué hacía? Lo vendía, llevaba el dinero y la persona tenía que comprar el animal en el templo. Así que comprar y vender no es un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien. El problema es que quienes lideraban en ese momento la interpretación de la Torá en Israel, lideraban el templo. Había una gran disputa entre saduceos y fariseos. Otra de las cosas que ignora la sociedad occidental y su religión es que no había un grupo de fariseos. Habían entre 13 y 100 grupos distintos de fariseos. El fariseo era el que estaba más cerca de la gente común. El saduceo estaba en una posición más alta y económicamente tenían otra posición. Bien. Se peleaban los unos con los otros. ¿Pero por qué se peleaban? Porque querían tener la mejor interpretación. ¿Para qué tener la mejor interpretación? Porque en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, el que tiene la interpretación correcta de la Torá es el que tiene el liderazgo de todo el pueblo. Entonces se peleaban por el liderazgo. Bueno. ¿Y por qué se peleaban por el liderazgo? Para tener poder. ¿Y para qué tener poder? Porque ese es el desarrollo del impulso del mal. En este mundo físico, tener poder, mandar a otros, tener muchos bienes y hacer lo que yo quiero y que los demás hagan lo que yo digo que tienen que hacer. Por eso Yeshua dice que convirtieron al templo en una cueva de ladrones. ¿Qué habían robado? Habían robado la simpleza y la humildad de vivir la Torá. Terminado este episodio, Mateo lo desarrolla, Mateo 21 lo desarrolla, empezó a sanar a ciegos y a cojos. Como Yeshua tenía la particularidad de sanar a mucha gente, es interesante el detalle. Ciegos y cojos. Hay muchas otras enfermedades. ¿Por qué están citadas estas dos? Ciegos, el que no puede ver la luz de la Torá. Cojo, el que no puede caminar de acuerdo a las leyes simples de la Torá. Se fue con sus discípulos y al otro día, a la mañana, a la salida del sol, que nos recuerda la batalla entre Jacob y el ángel a la noche. El ángel lo denomina Israel y le lesiona muslo. Y está escrito, y el sol salió para él, para que se redujera el dolor. A esa hora, Jacob sale Yeshua para ir al templo de nuevo y dice, y tiene hambre. Y entonces se acercó a una higuera y la higuera no tenía fruto.
entonces bendice la higuera, que de ahí no va a salir ningún fruto. Y la higuera se seca. Entonces los discípulos le dicen, pero ¿por qué hiciste esto? Bueno, la higuera son los líderes de Israel. El fruto es la enseñanza de cómo hay que vivir la Torá. De esa generación no va a haber fruto. Tal es así que 40 años después el templo fue destruido. Y entonces Yeshua le contesta a sus discípulos, si tuvieran fe y le dicen a una montaña que se corra, la montaña se va a correr. ¿Qué tiene que ver la higuera con la montaña, con lo que hizo en el templo? Está todo unido. La montaña es Esaú, el hermano de Jacob. Vencer a los romanos no se los vencía con el arma, sino con la vivencia correcta de la Torá. Si tienen fe en la Torá y lo que está escrito en las leyes divinas, entonces Esaú se va a retirar y va a crecer Jacob. Si siguen aislados de Dios, entonces Esaú va a estar por encima de Jacob. Los romanos van a estar por encima de Jacob. Tal es así que durante 2000 años nos persiguieron a muerte por no haber creído en Cristo. Recién ahora, el pueblo judío está siendo reconocido, por ahora con cosas muy simples. Que Cristo fue un rabino, que era judío, muy simple, ¿eh? Muy simple. Pero, ¿qué está pasando? Cuando Esaú, sociedad occidental, religión occidental, decrezca, Jacob, la Torá, el Mesías, Yeshua, va a ser puesto en alto. Y nos vamos a alejar en buena medida de interpretaciones y comportamientos paganos. Ya llegaron. Bueno, ¿qué enseña Yeshua con todo esto? Que la vivencia de la Torá parte de la humildad. Cuando Dios lo llamó a Moshe, es Vaikra con la letra chiquitita, indicando la humildad de Moshe. ¿Cómo acceder a los niveles más desarrollados del alma? Primer paso, la humildad. Que decrezca en nosotros el impulso del mal, lo malo, gobernar, tener, dominar. Segundo, el servicio, servir, hacer el bien, dar, ser un canal de vida, de esa vida que Dios nos da a nosotros en nuestro interior. Claro que para eso tenemos que reconocer los errores que podamos tener, para lo cual hay que sentarse consigo mismo y hacer introspección, mirar hacia adentro. ¿Qué dice? ¿Qué pude hacer? ¿Y qué más puedo hacer? Por el bien, por lo bueno, por lo correcto. El parámetro siempre es la ley divina. La ley divina está especificada en la Torá. Y cuando tenemos dudas, leemos las enseñanzas de Yeshua que aplican específicamente al desarrollo del alma viviendo la Escritura. Toda alma es bien recibida en la comunidad. Toda alma es bien recibida en el Mishkan, en el tabernáculo. Toda alma. La casa está abierta para que el alma se colme del amor divino. Porque si no hay amor, no hay otro valor que lo reemplace. Valor, comprensión, humildad, que trae como premio
seguridad, alegría y algo muy fundamental, energía vital, energía para hacer todas las cosas, energía para conectarse con Dios, energía para tener un pensamiento positivo hacia lo que podemos hacer y lo que podemos dar. Esa es la diferencia entre Moshe y Bilal. Bilal Valleker se encontró casualmente con Dios. Moshe Valkrat, con humildad, entró al lugar en donde Dios pone su presencia. Quiere decir que la presencia de Dios puede estar en cada una de las almas que realmente quieren conectarse con la fuente divina, que es donde surge la vida interior. ¿Y qué le tengo que dar a Dios? Nada, porque Dios es todo. Cuando te encontrás con Dios, ya no hay nada que puedas dar. Ya lo dice todo. Está. Vas a recibir. Muy bien. Y cuando recibís, le tenés que dar. Abrirte a dar. Y Él te va a dar más. Y tu alma va a crecer. Y vas a encontrar que en el silencio está la voz divina. Y en esa relación tan íntima, Dios te va a mostrar la belleza de la excelencia. Shabbat Shalom.